Buenas noches, aquí estás viendo la hora de la verdad con Pastor Billy. Y pues si estás viendo, pues puedes notar que todavía no está aquí Carmen, pero José me está ayudando hoy. En un ratito después del comercial llega Carmen. Good evening, you're watching the Hour of Truth with Pastor Billy, and you're watching our show during Christmas. So we'll be talking about Christmas today in a little while. Shortly, Carmen will be getting here. No sé si quieres dar una palabra de bienvenida. Igualmente es un privilegio y un honor estar nuevamente en este lugar. Gracias por estar viéndonos a cada uno de los que nos está viendo, quizás en su trabajo, en su casa, en su cuarto, donde quiera que nos escuche. Esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida. Y hoy vamos a estar hablando de Navidad. Nuestro tema se llama El Rey de los Judíos. Today's topic is the King of the Jews. We know this is what they called Jesus at Calvary, and they even put a sign over his head stating this. Sabemos que hasta en su crucifixión, vemos en Calvario, el Gólgota, pusieron el anuncio El Rey de los Judíos, Poncios Piloto. Piloto sería uno que maneja. Vamos a ir a Mateo 2, 1 a 12. We're going to be reading Matthew 2, 1 through 12. Si quiere leerme 1 hasta 6 primero, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. We're going to read from chapter 2 through verse 1 through 12, but right now from 1 through 6, this is Matthew. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in those days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has born King of the Jews? Or who has born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests, scribes of the people together, he inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea. For thus it is written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judea, are not the least among rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people, Israel. And if you're watching today's program, we're pre-recorded, being due to the fact that at this time I'm on the road, more than likely on my way to LA. Si estás viendo nuestro programa, obviamente debemos estar en vivo, pero por hoy va a ser pregrabado por los siguientes 3 semanas, por la razón que si estás viendo ahorita estoy en camino, me imagino, a Los Ángeles. Y te lo digo porque queremos que tú ves todos los programas que vamos a pregrabar, van a ser muy buenos. Please watch all our pre-recorded programs, they're going to be very good. But what we see here is that Jesus is going to be born, and they're preparing for his arrival, and everybody is concerned about where it's going to be. Everybody from the tribe, or I shouldn't say the tribe, but from the clan, the group of Herod. Vemos que Herodes está muy preocupado porque se han anunciado que el rey Jesús va a nacer, y para él pues es una amenaza a su trono. Vamos a ir a versículo 7 hasta 12 pues y terminarlo allá. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Incienso, wow, esa es una palabra que siempre me lucha a decir. We're going to read from verse 7 now to verse 12. Then Herod, when he had secretly called the wise men,
determined from them that what time the star had appeared. And he went to them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also." Dime para que yo pueda regresar y dar, alabarlo también. Puros papas, él quería matarlo. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with his mother Mary, Mary his mother, and fell down and worshiped him. And they had opened their treasures. When they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then, being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. We see here a beautiful story about a baby that is going to be born. We see an awful side of the story about someone that wants to really kill him. Vemos dos lados de una historia tan bello donde el rey más poderoso va a nacer, el Hijo de Dios, Jesús, pero al otro lado de esta moneda vemos lo peor de hombre, donde sabemos que quieren matarlo. Y pues esta es la presentación cual estamos dando de el rey de los judíos. Quiero que lo pienses ahorita mientras, porque vamos a regresar de nuestro primer comercial y explicarte por qué escogimos este pasaje. We're going to come back after our only commercial break today, because we also want to include Carmen, who's coming in, and we want to explain to you why we chose this passage today and explain it further why we're using it for Christmas regarding the King of the Jews. Ahorita vamos a ir a nuestro primer comercial y ahorita regresamos. And we're back. Ajá, ya viste. Ya regresamos. ¿Quieres dar una bienvenida? Un poquito, ¿cómo dicen? Bienvenida, pero... Bienvenida tarde. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Gracias por acompañarnos y aquí estamos una vez más. Y pues si tú estás pensando por qué se suena así, pues es que ayer se pusieron bien locos allá en la fiesta, que era la boda de su hermano Lalo. Te damos felicidades, Lalo, aunque es una semana tarde, porque pues en realidad pasó ayer y como estamos pregrabando, pues hoy es el 21. Pero toda la felicidad y que disfrutes tu nuevo matrimonio, también Jessica. Pero estaban allá descalzos y estaba frío y no estaban muy tapados. Si ella está así, yo nomás quiero saber cómo está Abby y una de tus primas que estaba descalzo toda la noche, unas 3 o 4 allá, pero qué padre era ese boda. Estamos hablando el rey de los judíos. We're talking about the King of the Jews. And by the way, we just were sending a shout out to Lalo and Jessica. They got married yesterday, which was really the 12th, the 12th, and the 13th. So since we're pre-recording, it already happened 2 weeks ago. But anyways, we're really happy that they had a beautiful wedding. Vemos 5 cosas aquí. Queremos dejarte 5 diferentes puntos. Casi seguro probablemente no vamos a terminarlo hoy, pero lo terminamos la siguiente semana. We're going to give you 5 points. We probably might not finish it today, but what we will do is go ahead and finish it up next week. And because Carmen's voice is a little raspy, we don't want to work her too hard. No queremos trabajar su voz tanto, como que si quizás va a quitar el micrófono y empezar a cantar como ayer estaban poniéndose a cantar. Pues la primera cosa que vemos, número 1, es ellos regocijaron con un gran gozo. Estaban emocionados de la llegada de Cristo. Number 1, they were rejoicing with great joy, these wise men. And they were so emotional and excited about the coming of Christ and his arrival. Vemos que aquí, de versículo 1, pues dice que en Belén iba a nacer Jesús. Pero siempre hay alguien que no está de acuerdo. Era el rey Herodes, obviamente. We always see that there's somebody who wants to rain on your parade. And here it was King Herod. And we see that he tried to manipulate the wise men by saying, tell me when you find him so I too can go worship. Trató de manipular los líderes y más de todo, pues también estos hombres sabios para decirlos, cuando lo encuentras, este rey, dime para que yo también pueda ir allá
y festejar y adorarlo. Y pues con este gozo, pues vemos unos hombres que estaban haciendo lo que Dios quería para promover el nacimiento de Jesús. We see that with this joy, these wise men were going to be used to promote the birth of Jesus Christ. Si me puedes probar tu voz con el número 2. Dice, cayeron. Ellos mostraron humildad, respeto y honor. We see the second point is that they fell down and they demonstrated their humility, their respect and their honor by falling down and worshiping him. ¿Dónde me puedes leer aquí otra vez José, donde decía, aquí en versículo 11? Vamos a leer, we're going to read number 11 again. ¿Qué dice versículo 11 de nuevo, por favor? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. It says in verse 11, and when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. First of all, I see that now Jesus is no longer in a manger, he's in a house. He's no longer a baby, it says child. Primeramente podemos ver aquí que dice que entró en la casa. Eso nos quiere decir primero que Jesús no estaba en un pesebre, ya estaba en una casa. No es un bebé, dice el niño, ya era más grande. Es estimado que quizás Jesús tenía como 2 años. Y si te piensas bien, pues los reyes, o mejor dicho los magos, o estos hombres sabios, no iban a llegar en un avión, no iban a llegar en camión o tren, estaban caminando casi seguro por camello, y pues estaban tardando mucho para llegar a Jesús. Y por eso muchos teólogos dicen, pues no podía ser más chico que 1 año y medio, no más grande de 2 años, estimadamente así. We see here that the estimate that theologians believe is that Jesus was probably a year old to 2 years, and more than likely standing. Casi seguro que estaba parado, como caminaba. No era un bebé que lo cargaban. Inmediatamente estos hombres se humillan y postran y lo da gracias, lo adoran y lo entregan su respeto, su honor, y después nos dice que tenía unos regalos. They not only showed their respect and honor, they fell down and worshiped him with great humility and then presented gifts to him. José, si me ayudas con número 3, por favor. Lo adoraron, ellos rindieron a él, y su alianza era ya él también. We see that they worshiped him. Number three, they worshiped him. They surrendered their allegiance to him, and they were not going to serve anyone else but Jesus, the King of the Jews. Estos hombres ya no iban a seguir a nadie más menos Jesús, el Rey de los judíos. Y pues obviamente al final iba a ser nuestro Rey también. Y pues este pasaje dice que estaba con su mamá María. Sabemos que José estaba vivo, no este José, porque está vivo ahorita, pero el papá terrenal. Aunque en este pasaje no habla de él, después dice, eso no es el hijo de José y María. We know that though Joseph is not even being mentioned here, we know that he's still alive because in a little while later, while Jesus is older, they say, is that not Joseph and Mary's son, Jesus? So we know that perhaps when they arrive, he is there, they just don't mention, or he's not there yet. Quizás en este evento cuando llegan, puede ser que José sí estaba, pero no lo mencionaron, no era necesario. Si ni mencionan los papás, el papá pagó su escuela. Pues nada, hablan de la mamá nada más. Pero puede ser que no lo mencionaron o que quizás no estaba en ese momento que llegaron. It's irrelevant whether he was there or not. We see that even today, women are mentioned more than the father. Nobody goes around giving credit, and the dad paid the light bill, or the dad paid the school bill. No, even though dice que el papá pagó la luz. No, ni te dan crédito de nada. Pero aquí vamos al número 4. Carmen, ¿qué dice? Ellos abrieron sus tesoros. Y como ella abrió el voz y casi sale algo, man. Number 4, they opened their treasures. They opened their treasures. Qué padre. José, ¿qué nos dice aquí, por favor? Todo lo que eran, todo lo que tenían,
y todos sus valores que posesionaban estaban a sus pies. Wow. They opened up their treasures, number 4. Everything they were, everything they had, everything they valued, all their possessions, they presented those things at his feet. Mind you, this is a child, and these are grown men. Quiero que te recuerdas, este era un niño y eran hombres ya grandes. No eran jóvenes, estos hombres sabios. Tenían fama, pero ellos ven a este niño y pues obviamente lo dan tanto honor que se caen a sus pies, postran y abren sus tesoros. Estoy yendo con algo que vas a ver la próxima semana, donde ahorita no tenemos todo el tiempo de explicar, pero vamos a explicar por qué estamos mencionando cada cosa aquí hoy. Today, we don't have enough time to tell you everything, but I'll tell you why we've chosen these scriptures and why we're focusing so much on every detail, because there's a message for you, and we'll share it with you the conclusion next week. Hay un mensaje para ti, bien profundo, pero te lo vamos a presentar la próxima semana, porque podemos poner nuestra vida aquí también. También, aunque se abrieron sus tesoros, vemos que los tesoros, en este caso, ¿qué eran los tesoros? Tú lo leíste aquí, era oro, incienso y mirra. Y mirra. Qué raro, mirra. Mirra para acá. No, mírrame. We see that they had treasures. 3 treasures. 1, gold. 2, frankincense and incense, and then myrrh. So we could say 4, but say 1 is really frankincense and myrrh. Together it's frankincense. So 3 treasures. It doesn't mean there was only 3 wise men though. Este es donde la gente se confunde mucho. Como eran 3 tesoros, muchos quieren pensar que eran nomás 3 sabios, hombres sabios. Y no quiere decir eso específicamente, puede ser que eran 5. Y la verdad, muchos teólogos dicen, no, podía ser hasta 12 o 7. No necesario 3 hombres con 3 regalos. No, puede ser que eran 3 cargando mucho oro y otros 3 o 4 cargando mucho, que era incienso, y el otros cargando mirna. Pues al fin de cuentas, no sabemos el número, pero lo que quiero que entiendes es que es más probable que no eran 3. I want you to understand that it could have taken 4 to 5 guys to carry the gold, and then another 3 to 5 guys that carry the frankincense, and still another whole group for the myrrh. Just put in your mind, though, it's more than likely that it wasn't 3. Y vamos a ir a la quinta, en la última. ¿Qué es la cosa que dice aquí, Carmen? Presentaron regalos a él. They presented, number 5, they presented gifts to him. To who? To baby Jesus, or to the child Jesus. Presentaron regalos al bebé Jesús. Ellos dieron de ellos mismos algo sin precio, algo especial. They gave to Christ their best. Something that was it was priceless, something that was very special to them. And so this had to be something very difficult for them to do. It was a bold statement. Era declaración muy fuerte, en mi opinión, porque estaban dando algo que no era fácil. ¿Cuántos han llegado a la iglesia y han traído una carretilla de oro? Nunca a nuestra iglesia. Apenas llegan. ¿Cómo van a llegar trayendo regalos? How many of you have been to church and you saw somebody walking with a wheelbarrow of gold to donate to the church, or to build something for the church, to build a school for the kids? People scarcely even show up to church, but we see they had something special. Aquí, ¿qué dice aquí abajo, José, por favor? Oro tan costoso de gran valor y representaba pureza. Okay, we see that this gold was very expensive, and it was of great value. It represented purity. This is what the gold represented. Everything that they gave had a representation of something greater. Cada cosa que ellos dieron tenía una representación de otra cosa más grande, más profundo. Hablando del oro, representaba lo que era la pureza. Su adoración
lo que ofrecían, su humildad y todo lo que ellos iban a dar era puro. No era como Herodes, que era mentira y falso. We see that their worship, their humility was pure. It was not tainted or stained like that of Herod. Herod was coming with a different alternative in mind, with a different motive, I should say. Herodes tenía otro motivo en mente. Estos hombres eran puros. No era algo falso. Yo podía hablar por todos de este panel aquí que está aquí hoy. Llegamos aquí no porque pues alguien nos paga o porque fama. Queremos promover lo que es la palabra de Dios, y lo que queremos hacer más de todo es convencerte que este es el camino de la verdad y la única vida mejor para ti. Es en pureza que te ofrecemos nuestro tiempo cada lunes. I would have to speak for the whole panel that I can truthfully say when we come on every Monday, we come on with a heart of sincerity and in humility to say, this is not about getting famous. This isn't about people paying us because we don't get paid. This is about trying to show others that Jesus is the way, the truth, and the life, and that there is no other way but through Him. And so I say this because I can only imagine how they might have been perceived by those of that day. You know, very wise, very powerful men. Yo puedo imaginar cómo todos recibieron. Imagínate cuando cuando los hombres sabios entraron a Belén, eran hombres del este, y eran gente famosa en el aspecto de ser sabios, pero no llegaron con ese tipo de actitud. También vemos que trajeron incienso, que es aceite santo. We see that they brought, which was incense, and it was holy oil. It was something that they were going to offer to Jesus. ¿Qué dice aquí? Éxodo 30, 34 a 38. ¿Tú puedes creer? ¿O quieres que lo lea? Sí. Ok, José va a leer Éxodo 30, 34 a 38, porque sí es mucho. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os hacéis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. And this is Exodus 30, 34 through 38. And the Lord said to Moses, take sweet spices, stacte, and anicia, or whatever this is, I haven't even heard of these names, and galbanum, and pure frankincense. With these sweet spices there shall be equal amounts of each. Can you imagine these names? ¿Qué nombres en inglés que son? You shall make of these an incense, a compound according to the art of the perfumer, or the perfumer, salted, pure, and holy. And you shall beat some of it very fine, and put some of it before the testimony of the tabernacle of meeting, where I will meet with you. It shall be most holy to you. But as for the incense which you shall make, you shall not make any for yourselves according to its composition. It shall be to you holy for the Lord. Whoever makes any of it to smell it, he shall be cut out from his people. Yikes. Dice aquí que no puede ser nada para ti mismo de este aceite, porque es santo nada más para el Señor. Y después dice que si tú lo haces para ti o lo hueles, te voy a cortarte de tu pueblo. Pero imagínate, dice, es un aceite especial santo para el Señor. Miles de años después se aparece este aceite. Lo da a los pies de Cristo, el Rey de los Judíos. ¡Qué ironía! Can you imagine this? The story here that we're reading today is in Matthew, but thousands of years prior to this, God tells Moses and the Levites and Aaron, you need to make this a certain kind of oil. It's a holy oil only for the Lord. It's not for anybody else. If you smell it, you're even cut off from your people. And if you make any for yourself,
then you'll be cut off from your people. Because this is only for the Lord. This is a special holy oil. This very same oil, thousands of years later, is presented at the feet of Jesus, the King of the Jews. We will conclude this message next week. You got to hear why we've used this for you. Vamos a concluir esta palabra para ustedes en la próxima semana para que tú veas la significado para ti y para terminar un año y empezar una nueva. Con eso tenemos unos anuncios. Ya acabamos todos los eventos que hicimos en el último mes de que acabamos de terminar. Era el 17, 18 creo de diciembre, y queremos decir gracias a todos que nos apoyaron con dinero para estas cobijas y regalos. We want to say thank you to everybody that supported. We did not get the support we had anticipated like other years, but we were able to complete, or I should say, keep our word with those here in Saltillo. We still have 4 more places to go, and we still will take donations to buy more blankets. Aunque cumplimos nuestra palabra con la gente de aquí, falta 4 lugares más donde queremos mínimo enviar cobijas, sino ir personalmente, y pues falta esos lugares. Y pues si quieres donar dinero para eso o cobijas, lo aceptamos con todo el gusto. No sé si mínimo quieres decirnos de que se repite mañana a la hora y dónde está la iglesia, por favor. Sí, nosotros somos Iglesia Sion y estamos ubicados en Ordiñola, Norte 440, subiendo la calle de Pérez Treviño. Estamos los domingos 11:30 y los miércoles a las 7 de la tarde, reiniciando en el mes de enero. Y el día de mañana se repite el programa a las 10 de la noche, tiempo de aquí de México, 8 tiempo de Estados Unidos. So we will be repeating this program tomorrow at 10 o'clock Saltillo time and 8 o'clock LA time. That's tomorrow, Tuesday. And then our last program of the year will be the conclusion of this word that we were sharing with you, which is next Monday will be pre-recorded, which I believe will be the 28th. And we'll be giving you our farewell for the end of the year. El próximo semana, lunes, estamos pregrabado todavía, pero ese va a ser nuestro último programa de este año 2015. Y pues en ese día vamos a dar una despedida. Imagínate, se voló el año tan rápido. Tantos programas que podíamos hacer. Hay 52 semanas en todo el año. Puede ser que hicimos 50, sino los 52 programas. There's 52 weeks in the year. I believe we did at least 50 programs, if not the 52. But we'll be seeing you next week. Pues yo creo que ya se acabó nuestro tiempo, pero rápidamente quiero hacer una oración por las necesidades. Dios, te damos gracias primero de todo por todo lo que has hecho en este año, más de todo con la gente que nos apoyó con las cobijas y los regalos para los niños. Señor, gracias por ayudarnos de cumplir con nuestra palabra con esta gente. We thank you, Lord, for helping us fulfill our promise with the people here in Saltillo. Bless those that have given to the blanket drive and those that have helped with the gifts. Lord God, we also pray that you make a way for us to continue to reach those that are freezing at this time in the rest of Mexico and take blankets to them. Ayúdanos a cumplir con nuestra palabra con la gente que están en lo frío, en Tamaulipas, en San Luis Potosí y Veracruz en estos momentos. Gracias por todo lo que has hecho en este mes de diciembre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues, José, ¿quieres dar una despedida rápidamente? Que el Señor les bendiga y gracias por estar viéndonos en este programa y los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Carmen. Pues que pasen feliz Navidad. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Sí, en 4 días es Navidad. I hope you have a great Christmas. In 4 days from now, I pray to be also with my family this coming week. But have a great Christmas and thanks for watching our program all year. As I said, next week will be the last program of the year. Como te dije, el próximo lunes es el último programa del año y vamos a empezar a darte felicidades por el año que viene. Y gracias a todos aquí en MD y yo espero que todos en MD tienen una feliz Navidad de lo más bello. Y gracias a Militza, Ana Ruth y todos los demás que nos han ayudado en este año. Que tengas una buena semana. Los Raiders ganaron. Siguen ganando. Go Raiders, go Dodgers. Peace out. We love you. Have a Merry Christmas. Bye bye. Merry Christmas.